Ok. Mira, Omar. Primera vez que vienes a clase, ¿verdad? No, profesora, yo solamente falté por cuestiones laborales la semana pasada. Ok. En la primera sí Este, estuve. yo les expliqué que iban a ir realizando tareas por tarea, que así ustedes fueran a hacer la práctica, tenían que entregar el anteproyecto para pasar la materia, ¿ok? Es importante que tú te esfuerces por hacer un buen anteproyecto, porque en caso tal de que tengas un anteproyecto fuerte, tú no tienes por qué hacer la práctica, sino que haces tu tesis, ¿ok? Y estamos, como quien dice, tratando de que la mayoría de los que estén aquí, no es por obligación, sino que vean que su anteproyecto los convence de tal manera que puedan hacer su tesis de grado y no tengan que hacer otra salida. ¿Entiendes? Esa es mi idea del grupo con ustedes. Pienso que hay algunos que ya han logrado ubicar un buen tema. He conversado con varios por WhatsApp, los he ayudado, incluso estas clases son para eso. Las clases, siempre les dije, traten de no subir la tarea hasta que no hagamos la clase. Después que hagamos la clase, entonces suben la tarea. ¿Por qué? Porque es importante que aquí aclaremos ciertas cosas antes de que ustedes suban la tarea. Pero, Profesora, ajá. en este caso entonces lo puedo ver como una tesis y como el trabajo que hice en metodología, ya que mi profesor me dijo que este trabajo me puede ayudar, o sea, hacer el primer paso por una tesis. O sea, yo pasé Ok, muy bien la materia, humildad aparte. claro, Así que tomaré esa entonces. lo puedes traer aquí para que lo discutamos. Lo puedes traer aquí para que Ok. tú y todos los demás opinemos. Somos como un grupo en donde hay opiniones de todos y todos estamos para ayudar. Entonces tú traes aquí el título y nosotros te ayudamos. Es decir, nos parece bien, me parece bien, tienes claro tu objeto de estudio, no lo tienes claro, no está claro en el título o sí está claro. Y ahí vamos poco a poco trabajando y haciendo las tareas a la vez. ¿Ok? ¿Qué vamos a discutir Gracias, hoy? profesora. No te preocupes, Omar. ¿Qué vamos a discutir hoy? Vamos a trabajar con el título y con el objeto de estudio de cada uno. Quiero que cada quien que se sienta con capacidad, empezando por cada uno, a nombrar su título, su objeto de estudio, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, qué piensa de eso, etcétera, etcétera, para luego, entonces, ver, hacer ciertas observaciones a cada uno para que estemos centrados en el título y en el objeto de estudio, que es la tarea 1. ¿Ok? En la clase Sí, pasada, vimos la parte teórica de cómo se hacían las cosas. Hoy vamos a hacer la parte práctica. Bien, ¿quién comienza? yo puedo comenzar si quiere, profe. Deme un segundito. Listo. Dinos tu nombre. Mi tema, No, Loredana. Lorea. Ajá. Sí. Al final, mi tema es el síndrome de burnout. Yo había escogido empresas medianas y me dijo que escogiera una sola empresa. Decidí hacerlo con el Metro de Panamá, ya que vi que en internet está toda la lista de empleados y cuánto ganan, etcétera. Entonces creo que se me puede facilitar bastante bien. Y como es un ente público, me pareció interesante hacerlo con ellos. Okay. Por ahora vi que hay 700 empleados, no sé si es una cantidad muy grande para poder hacer este método y por eso quería preguntarle. Ok, mi amor. Luego, en el momento 3, es que vamos a discutir todo lo que es la población, cómo se hace la muestra. Eso lo vamos a discutir en el momento metodológico. No te preocupes por eso. Necesito que me digas exactamente tu título. Es decir, Mi título coloqué Síndrome de Burnout en colaboradores del Metro de Panamá. Fue lo único que puse. Debes colocar en colaboradores de la empresa Metro de Panamá. Es una empresa. Ok. Ciudad de Panamá. ¿Ok? Ciudad de Panamá. No necesitas poner allí
fecha, algunas personas dicen el del año tal al año tal, no lo necesitas poner allí porque lo vas a poner en la delimitación. ¿Ok? Ok, otra consulta, profe. ¿Yo puedo poner síndrome de burnout en colaboradores del Metro de Panamá o tengo que poner estudio del síndrome de burnout o...? Bueno, No. generalmente los títulos no llevan un verbo, es decir, no debes poner, por ejemplo, analizar el síndrome de burnout porque ese es tu objetivo. Ok, ¿Ok? perfecto. Entonces tú puedes poner, si quieres, puedes poner estudio. Pero yo prefiero poner el síndrome de burnout en los colaboradores porque está más que explícito. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Primero, debes empezar a revisar bibliografía sobre el síndrome, es decir, artículos científicos que salgan en Google Academic, ¿ok? Y pones .pdf y empiezas a ver en qué otras empresas se ha hecho eso, ¿ok? Y en qué otras partes del mundo. Porque ahora, después que discutamos todos, cada uno su objeto de estudio, vamos a hablar sobre el planteamiento y necesitas haber leído para poder hacer el planteamiento. Entonces, por lo menos ya estás clara en tu objeto de estudio y estás clara en tu título. Luego, entonces, seguimos, vamos a darle la oportunidad a otra persona, entonces, para seguir. Gracias. Gracias a ti, Loredana. Profe, disculpe que hay varios estudiantes esperando para entrar a la clase. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Porque yo no miro para allá, entonces tengo este problema. Profesora, yo tengo un título que pensé también. Ok, Joana. Sí, Joana Guerrero. El título sería Efectos en el autoconcepto por el uso de las redes sociales en estudiantes de primero a sexto año del Colegio Parroquial San Judas Tadeo en Ciudad de Panamá. Ok, vuélveme a decir, pero despacio, porque hablaste muy rápido. Efectos en el autoconcepto por el uso de las redes sociales en estudiantes de primero a sexto año del Colegio Parroquial San Judas Tadeo en Ciudad de Panamá. Ok, entonces allí tienes, aparentemente tienes dos objetos de estudio. Dos. Uno, autoconcepto, y otro, redes sociales. Es decir, estás diciendo que el autoconcepto influye en las redes sociales. No, lo que quiero ver es cómo las redes sociales influyen en el autoconcepto de los jóvenes. Entonces, al revés, lo que me estás diciendo. Fíjate que me lo escribiste primero el autoconcepto. Léelo de nuevo. O lo pongo efecto del uso de las redes sociales en el autoconcepto de estudiantes de primer a sexto año. Así Ok, no sé. mira, mi amor. Yo les recomiendo a todos que no usen palabras antes de la variable. Por ejemplo, efectos, importancia, causa, porque eso luego lo vas a tener que trabajar en los objetivos específicos y después te vas a quedar sin objetivos específicos. Por eso es que prefiero que trabajen en el título algo amplio para que luego sí puedan tener más posibilidades de hacer sus objetivos específicos. Yo porque veo las cosas a largo plazo, es decir, lo veo más allá de lo que lo están viendo en este momento. Vamos a acordarnos de que debemos cerrar los micrófonos para que cada quien tenga su momento para hablar. Joana. Entonces, estamos con Joana en este momento. Joana, por favor, vuélveme a leer tu objeto de estudio, tu título. Bueno, cortándolo, uso de las redes sociales en estudiantes de primero a sexto año del Colegio Parroquial San Judas Tadeo en Ciudad de Panamá. Uso de las redes sociales es otra cosa. Es decir, estás trabajando solo con una variable que es uso de las redes sociales. No creo que sea tan importante eso del uso de las redes sociales, porque ya sabes que todo el mundo usa las redes sociales. Es decir, ¿cuál es el problema que tienes allí? Es decir, ¿cuál es el problema que vas a trabajar? Entonces, si tú pones uso de las redes sociales, después cuando vas a definir el problema, vas a tener problemas para definir el problema. No sé si me explico, Joana.
Sí, pero es que por eso es que no sé, porque, o sea, lo que quería dar a entender con el título es que, o sea, lo que quiero investigar es cómo las redes sociales afectan a los estudiantes, pues. Eso es lo que Pero quiero ponlo así, entonces, esa sería la pregunta, ¿cómo las Ajá, redes esa sería la sociales pregunta. afectan a los estudiantes? Entonces, ¿cuál es el título? ¿Ah? Efectos de las Efectos de las redes redes sociales sociales, ¿en en los qué? estudiantes. Pero ¿en qué En- cosa de los estudiantes? Porque no puede ser en los estudiantes. ¿Cómo lo afecta a las redes sociales en el estudiante? Pues, ¿en qué? Específicamente quieres ver tú? ¿Ok? En en el la parte, autoconcepto. en el El autoconcepto. autoconcepto. Ajá. Entonces, ¿cómo influyen las redes sociales en el autoconcepto en estudiantes de tal y tal cosa? Ok, ya. De los estudiantes, por favor, ponme de los estudiantes y la institución. Ok, no tienes que poner del año tal o específicamente el grado, la sesión, no, solamente en los estudiantes de la institución tal, Ciudad de Panamá, Panamá. ¿Ok? Vamos a ver si lo tienes claro. Léemelo. Ajá, sería entonces efecto de las redes sociales en el autoconcepto de los estudiantes del Colegio Parroquial San Judas Tadeo en Ciudad de Panamá. Todavía no me gusta mucho la palabra efecto, pero puede ser influencia de las redes sociales. ¿Cómo influyen las redes sociales? Porque así fue que me dijiste la pregunta, ¿cómo influye? Entonces sería Sí. influencia. Influencia, no efecto. Porque efectos es otra cosa. ¿Ok? Ok. Mira, lo que sí tienes que tener claro entonces es que estás trabajando con dos variables. ¿Ok? Y esas dos variables vas a tener entonces que desarrollar objetivos específicos para cada una. Primero para ver lo de las redes sociales y después para ver lo del autoconcepto. ¿Ok? Y entonces luego un objetivo que correlacione, que es precisamente la relación que tú vas a medir. Si de verdad las redes sociales influyen en el autoconcepto de esos estudiantes. ¿Ves? Entonces, primero hazme que esté claro tu objeto de estudio y tu título, que ya lo tienes claro, para que luego entonces me digas cuál es el problema. Es decir, ¿cuál es el problema que tú estás viendo? Explícame qué es el autoconcepto, por ejemplo. Aquí yo había averiguado, había leído un poco, lo que es el autoconcepto es un constructo en donde se define como las percepciones que el individuo tiene sobre sí mismo, los cuales se basan en experiencias sobre los demás y en las atribuciones que él mismo hace de su propia conducta. Ok. Entonces, ¿hay algún problema con eso? ¿Y las redes sociales? Yo, por lo menos aquí en esa parte del problema, lo había relacionado con que primero con el concepto de autoconcepto y luego en la etapa de la adolescencia, que en sí se conoce que es una etapa un poco frágil en donde el joven está tratando de buscar su identidad, por así decirlo, y entonces como la manera en que, y bueno, y también relacionándolo con el hecho de que cada vez más se están utilizando estos dispositivos electrónicos, por lo que se tiene más el uso recreativo de esta manera y con las redes sociales, y cómo estar en ese ambiente de las redes sociales y ver como otras cosas que pueden ser mejores que las que el joven tiene puede afectar su autoconcepto. Eso Bueno, era como ok, entonces más o menos eso lo tienes que explicar bien claro en el planteamiento del problema, pero te recomiendo que leas no solamente conceptos, sino que leas artículos. Ver si consigues artículos que relacionen las dos cosas que tú estás relacionando. O simplemente ver si hay artículos sobre cada una de las dos cosas que quieres relacionar, para que puedas entonces ver realmente si alguien ha estudiado anteriormente eso o si anteriormente ya alguien se preocupó por eso. Yo estoy casi segura que sí. Entonces,
si tienes antecedentes de ese tipo de investigación. ¿Por qué te pido que hagas eso? Porque puede ser que hayan algún instrumento que hayan construido para pasarle a los estudiantes que puedan valorar ese tipo de cosas y ahí tú te ahorras el paso de hacer un instrumento, ¿ya? Entonces, es importante que entonces empieces a revisar ya artículos científicos que hablen sobre eso, ¿ok? Pero ya te veo más clara, ¿ok? ¿Tú te sientes más clara también? Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. vamos a seguir con otro, pues. Profe, Yo, el profe. mío es... Ok. Sorry. Ok, tengo ansiedad en el personal sanitario de las áreas de COVID-19 en Ciudad de Panamá, segundo trimestre del 2021. Bueno, Ese es el título. ansiedad. Ujú. Bien. Bueno, te veo ubicada, está bien, ansiedad es una buena variable en psicología. Debes entonces también hacer lo mismo que le dije a Joana, empezar a ver si hay artículos científicos escritos sobre eso, quizás no en época de Sí, COVID, sí pero hay. ya. Sí hay varios, ya he buscado y también he encontrado como 2 tesis del tema. O sea, hay bastante información. Ok. Entonces puedes ver si hay alguien que ha medido cómo se mide la ansiedad. Es decir, si hay un instrumento definido para medir ansiedad. Porque, Sí, habíamos pensado aplicar una escala que es para medir la ansiedad, ok, los entonces, niveles. bien, muy bien. Entonces, si ya tienes una idea de eso, entonces, bueno, comienza con el planteamiento del problema para que luego podamos hacer los objetivos específicos, porque los objetivos específicos, entonces, sí te van a llevar efectivamente a ver qué cosas de la ansiedad quieres tú saber, ¿ok? Porque, Ok. por ejemplo, ¿qué quieres saber? Las causas de la ansiedad, los efectos, las consecuencias o los efectos de la ansiedad, el grado de ansiedad. Tú vas a medir en la escala el grado de ansiedad y qué causas y qué consecuencias tiene eso. Entonces son objetivos específicos diferentes, ¿ves? A los cuales al final tú le tienes que dar respuesta para alcanzar el objetivo general. Entonces, y pensando en esos objetivos, y pensando en el planteamiento, ya la pregunta la tienes clara porque al tener claro el título, la pregunta de investigación es ¿cómo es la ansiedad en? Ya esa es tu pregunta de investigación. Y tu objetivo es analizar la ansiedad en. ¿Ya? Entonces, lo que sí es un poquito más trabajoso es sacar los objetivos específicos. Y eso se logra leyendo. Ok, perfecto. Profe, este tema yo lo estoy haciendo en pareja con Oriana. No hay Y problema. nuestra pregunta es, ¿cómo influye el COVID-19 en los niveles de ansiedad del personal sanitario? Ok, vamos a hacerlo al revés. No cómo influye el COVID, sino es decir, vamos a trabajar con la ansiedad como objeto de estudio. La ansiedad en médicos, de los hospitales, tal, en época de pandemia, puedes poner, o en época del COVID. El COVID no es una variable, ¿ya? Tu variable es la ansiedad, porque si me lo pones así, entonces la persona te va a decir, pero tú vas a estudiar el COVID, pero el COVID lo estudian son los médicos, no lo estudias tú, ¿ya? Entonces tienes que comenzar entendiendo que la primera parte de tu título es tu variable objeto de estudio. Entonces, vuélveme a leer, porque me lo habías leído bien y después al final fue al revés. No, esa era la pregunta, no estaba segura de cómo formularla. El objeto de estudio es ansiedad en el personal sanitario de las áreas de COVID-19 Ciudad de Panamá, segundo trimestre del 2021. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es la ansiedad? Ok, perfecto. ¿En dónde? En los trabajadores.
¿Cómo es la ansiedad en el personal sanitario de las áreas de COVID? Perfecto, perfecto. Ok, Esa, perfecto. esa es tu pregunta de investigación. ¿Ya? El Ujú. COVID no lo vas a estudiar. El COVID es Ujú. el momento. Es este momento que estamos pasando. Pero tu perfecto. objeto de estudio es la ansiedad. ¿Ya? ¿Te quedó Sí, claro, gracias, profe. Sí, Angie? Ok. Seguimos. El otro. Profe, el mío es carencias formativas en los factores físicos y psicoemocionales de la educación sexual de los estudiantes graduandos del Colegio Gatoncillo. Carencia. Formativas en los factores físicos y psicoemocionales de la educación sexual Mira, párate. de los Párate, no me digas más nada. Párate. Ahí tienes tres cosas. Vamos a ver. Empieza a leer de nuevo. A ver. carencias formativas Ok. en los factores. Una de las cosas que no debes hacer en un título es ponerle como un adjetivo, no ponerle carencia, falta, no, porque ese es el problema, no es el objeto de estudio, ¿ok? Entonces, quítale eso de carencia y léemelo sin esa palabra. Ok. Factores físicos y psicoemocionales de la educación sexual de los estudiantes graduandos del Colegio Gatoncillo. Ok. ¿Qué me quieres decir cuando me dices factores físicos y socioemocionales? Ok. Es que antes, después de carencias, iba formativa, pero para... Exacto, entonces sería la formación. Ujú. ¿No? Sería formación de los factores físicos y psicoemocionales de la educación sexual de los estudiantes graduandos del Colegio Gatoncillo. Okay. Yo creo que sería más o menos la formación en la sexualidad o la formación, porque los factores físicos y emocionales los puedes trabajar en función de la formación sexual, es decir, formar en función de lo físico y de lo emocional. No podría ser, por ejemplo, la formación sexual o la formación en sexualidad o la formación. Ellos tienen alguna materia o algunos cursos o algo que tenga que ver con eso. Bueno, en las escuelas públicas, sobre todo en esa escuela, tienen un taller dentro de orientación que es como para explicarles todo esto de la sexualidad, pero lo hacen más físico. Entonces yo quiero evaluar el conocimiento de los estudiantes, tanto físico, psicológico y emocional. Ok, fíjate lo que me dijiste. Quieres evaluar el conocimiento. Ya esa es otra cosa. Ujú. Conocimiento de los estudiantes, ¿ok? Acerca de la educación o de los factores físicos y emocionales de la educación sexual. Conocimiento en la educación sexual o conocimiento de la educación sexual en estudiantes, ¿ok? De donde dijiste, Dígame, en donde dije de la que lo dejo institución así. de la institución donde dijiste. Y luego, entonces, en los objetivos específicos, sí me vas a poner los factores, entonces, emocionales y físicos, como los objetivos específicos que te van a poder permitir alcanzar el objetivo general. Porque si me pones esos factores allí, luego van a estar muy pequeños los objetivos específicos. Es decir, te va a costar mucho sacar los objetivos específicos. Vuélveme a leer el título, vamos a ver. Conocimiento de los estudiantes. Conocimiento en la variable. Conocimiento en los estudiantes sobre la educación sexual en el colegio.
conocimientos sobre la educación sexual en los estudiantes del colegio, conocimiento sobre la educación sexual en estudiantes del colegio tal, Ciudad de Panamá, Panamá. Ok, conocimiento sobre la educación sexual en los estudiantes del Colegio Gatoncillo. Ok, ahora ¿qué vas a hacer? Ya tienes eso de tu objeto de estudio, que es conocimiento sobre la educación sexual. Entonces vas a meter esas palabras en Google Academic y le vas a poner .pdf. A ver si hay otras personas que han estudiado ese tipo de cosas y cómo lo han hecho. ¿Ok? Ok. Para que podamos decir que realmente es un objeto de estudio confiable, válido, que vas a poder trabajar. Entonces, de ahora en adelante, a medida que tú vas leyendo, tú vas a poder incluso volver a cambiar el título. Eso es Pero, lo que le quería preguntar. Sí, ajá, dígame, profe. no, mi amor, sí. Es que como en la tarea, en la plataforma vi que lo del título y el objeto de estudio era hasta la semana pasada, me salía como atrasado, yo lo subí así como lo tenía antes. Entonces no Ok. sé si me afectaría. Bueno, también les iba a decir eso, que iba a abrir las tareas para que después que discutamos aquí las puedan montar. Pero después de montadas no creo que la puedes quitar y poner, no estoy muy segura. Creo No que sé. no puedo borrarla ya. Bueno, no importa. De todas maneras, lo importante es que tengas claro las cosas para poderlas entonces cambiar lo que sigue. Es decir, que no sigas con el error, porque si sigues con el error, vas entonces a hacer más difícil las otras tareas. ¿Ya? Entiendo. Vale. Entonces, ¿qué tienes que ver ahora? Realmente, ¿cuál es el problema que quieres estudiar? ¿Cuál es el problema que tienes que ver en relación a la educación sexual y cómo afecta esa educación sexual a los estudiantes? ¿Ok? La falta, la carencia de educación sexual, ese es el problema. Ok. ¿Ok? Entiendo. Y puedes entonces allí hablar sobre el planteamiento del problema, teniendo claro precisamente tu objeto de estudio. ¿Ya? Gracias, profesora. ¿Está más clara? Sí, profesora. Okay. Seguimos. ¿Quién tiene otra observación? ¿Quién quiere hablar? Bueno, nos quedan 10 minutos. Recuerden que después deben volverse a meter en la clase, ¿ok? Esto del Zoom es una tragedia. A ver. ¿Quién quiere hablar ahora? Yo, Bueno, profe, nosotros... Dale, María. dale, tranquilo. Cualquiera que sea, pero rápido, porque tenemos 10 minutos. A ver. Ok. Rotación de personal en agentes de servicio al cliente de la empresa Citel Panamá, Ciudad de Panamá. Ajá, bueno, chévere, ya eso lo habíamos hablado. Pero, Sí, ahí mira, le cambiamos un poquito las palabras porque vi que corrigió a una compañera sobre ser como definir bien, pues. ok. Y ya ¿Qué han más empezado, necesita? y ya han empezado a ver cuál es. Sí, hicimos lo que nos dijo, busca punto PDF y encontramos varios, o si no, journals, o en inglés y en español, Y en buscamos y español. encontramos bastantes. Y Ahí se ya, los pusimos en la biografía. muy bien, muy bien. Recuerden todos que tienen que citar. Cada vez que hagan alguna cosa, recuerden citar, porque si no están haciendo plagio. Entonces citen cuando vayan a hacer el planteamiento, si van a tomar cosas de alguna persona o de algún artículo, lo citan y lo ponen allí. Recuerden que deben revisar las normas APA para citar. Bueno, Saúl, tú y tu compañera ya están claros. Listo. ¿Hicieron el planteamiento del problema? Sí, lo tenemos listo, sí. Ok, entonces luego vamos a hablar un ratito de eso. Pero ahorita, por Ok, lo menos ya ustedes tienen listo su objeto de estudio. A ver, ¿quién sigue? ok. Hay muchos que no sé nada de su objeto de estudio. Hay muchos. Yo, profe, Ajá. porque el título que tengo sería el uso de las redes sociales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Alfredo Cantón, Ciudad de Panamá.
¿Y por qué no lo haces en vez de poner uso de las redes sociales, pones primero rendimiento académico? Ok. Podría ser rendimiento académico y, bueno, también podrías dejarlo así, ¿no? Pero, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a medir rendimiento académico? Ok. Porque el rendimiento académico lo miden los docentes. La única forma que tú puedas es tener acceso a los datos de los docentes en relación al rendimiento de cada uno de los estudiantes. Y también tienes que tener en cuenta si tú tienes capacidad para poder determinar el tiempo de uso real de las redes sociales por esos estudiantes. Porque el estudiante te puede decir, no, yo puedo estar 2 horas en las redes sociales, te puede decir 4, te puede decir 10, te puede decir 12. Es decir, no sé si hay capacidad para que tú puedas medir de verdad realmente el uso de las redes sociales en los estudiantes. Y la relación con el rendimiento. Es decir, es un trabajo que no es fácil, ¿no? No es un trabajo fácil, es lo que te quiero decir. Revisa artículos, a ver si consigues artículos sobre ese tema, que otras personas han trabajado sobre eso, pero de antemano te digo que tienes que saber medir rendimiento académico, porque cualquiera te puede decir, pero tú no eres un maestro para medir rendimiento académico. ¿Cómo me hiciste para medirme ese rendimiento académico? Entonces, por las notas, tienes que tener acceso a los datos. Entonces, a veces uno se mete en investigaciones y después resulta que no tiene acceso y pierdes el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, te invito a que los revises. Realmente te invito a que de verdad pienses, ¿puedo hacer esto? Es decir, ¿tengo acceso al conocimiento que necesito para hacer esto? ¿Ok? ¿Sí o no? Si te dices tú misma no, búscate algo más fácil. Lo que lo veo un poco complicado, ¿entiendes? Y la complicación lo que traen son fracasos. Porque después entonces, ay Dios mío, ¿cómo hago para esto? Ay Señor, no puedo hacer esto. Entonces, no es que veo que no estás clara, sí estás clara, pero el problema es cómo lo vas a hacer. Si realmente tienes la capacidad para poder hacer eso. ¿Ya? Sí. Revísalo entonces, María. ¿Quién sigue? Profe, yo lo voy a hacer con Ana Hernández, con otra compañera que está acá. Nuestra investigación, o sea, queremos estudiar la estimulación socioafectiva en infantes durante la primera etapa de desarrollo en la ciudad de Panamá. Ok, cuando dices infantes en la primera edad de desarrollo, te están manejando con niños de qué edad a qué edad. Niños entre 1 y 3, 4 años aproximadamente. ¿Cuál es tu objeto de estudio? Los niños. No. Los niños. La variable. La estimulación socioafectiva. Ok. Perfecto. Pregunto nada más. ¿Eso, su población, son los niños o son los papás? Sí, le van a preguntar a los niños o a los papás, o le van a hacer la estimulación a los niños y ustedes van a sacar ahí los datos. No, la estimulación sería, o sea, se van a estimular a los niños, pero las evaluaciones van a ser a través, o sea, todos estos estímulos van a ser a través de los papás. O sea, la idea es que le demos indicaciones y tareas a los papás para que estimulen a los niños y, o sea, a medida que vamos como evaluando el proceso, vamos haciéndole entrevistas semiestructuradas, eso es como lo vamos a medir, para ver si hay algún avance en el cambio o sea, si hay un cambio en el comportamiento del niño a través de estas estimulaciones que le están recibiendo por parte de los papás. Bueno, ahí les digo que tienen que estar muy claros cuál es su población objeto de estudio, porque aparentemente son los niños, pero parece que fueran los papás los que le van a dar los datos. ¿Ok? Entonces, la población es el que te da el dato.
el que te da el dato no es el niño, es el papá. Entonces, Lo cuando que tú pasa me es dices, que, profe, lo que pasa es que el niño per se sí va a dar los datos, sino que el padre nos va a servir como herramienta de recolección. como intermediario, ok. Como Pero intermediario. eso lo tienen que explicar, porque cuando ustedes dicen, en niños, ya yo me olvidé de los papás. Pero entonces adentro me van a decir que es a los papás a la que le están haciendo la entrevista. ¿Ok? Ok, entonces podemos proponer que sea la estimulación socioafectiva de padres a niños durante la primera etapa de su desarrollo. Podría ser, me parece mejor. Ok. La Ok. estimulación socioafectiva a través de los padres en niños. Durante la primera etapa del desarrollo. Ok. Exactamente, podría estar más claro el objeto de estudio. Y allí también tienen que trabajar mucho con eso de la estimulación socioafectiva. Tienen que saber bien cómo manejar eso para poder sacar sus objetivos específicos. Por eso Ok. comiencen entonces a leer sobre eso, a buscar trabajos, artículos o tesis que tengan que ver con eso, para que puedan entonces realmente explicarme cuál es el problema. Yo todavía no veo el problema. Es decir, en lo que hemos hablado aquí todavía no veo un problema. ¿Cuál es el problema que ustedes están planteando? No lo veo todavía. A ver, explíquenme. Ok, lo que pasa es que la estimulación socioafectiva genera, ¿verdad?, que el niño desarrolle como competencias el bienestar emocional, el bienestar social, y bueno, al tener esta información, ¿verdad?, y estos datos, la sociedad en general y los padres de familia podrían beneficiar el desarrollo de estos infantes para así poder generar mejores generaciones Pero ¿qué futuras. pasa? Pero no están haciendo eso. Es decir, hay problemas con eso. Es decir, tienes que buscar el problema. El problema es que en este momento no se está haciendo suficiente Simulación. estimulación. En realidad, sí, porque, o sea, según lo que he leído un poco, he investigado, y también por lo que observo, es que hay niños, o sea, en este rango de edad que no voy a decir como que están atrasados en ciertas cosas, pero se puede observar, lo que puedo observar es que hay niños tienen 2, 3 años y hablan, y hay otros niños que tienen la misma edad y no saben ni siquiera pedir agua o decir ciertas cosas. Entonces, yo observando esto, como que bueno, sería interesante investigar este tema, pues porque unos sí y otros no. Entonces nos fuimos como por esa